Familia, mi tema el día de hoy es aprendiendo a prosperar. Después de 9 meses que prácticamente no hemos hablado de ofrenda ni de diezmo, más que, las tengo contadas, más que 3 veces, unas 6 minutos por vez. O sea, en 9 meses hablamos solo 3 veces y menos de 20 minutos. Quiero hoy sí dedicar un espacio a poder enseñarte a prosperar. Hoy sí considero que es importante poder enseñarle al pueblo de Dios a ser próspero. ¿Sí? Yo creo que todos quieren ser prósperos, ahí no necesito decir o revisar a ver si alguien dijo amén, si alguien levanta la mano o las 2 manos. Yo sé que todos queremos ser prósperos y el principal interesado en que nosotros seamos prósperos es Dios. Y lejísimos de hablarte un evangelio únicamente de prosperidad, sí quiero decirte que es la voluntad de Dios que nosotros tengamos todo lo necesario para nosotros y lo necesario para poder dar. A esto me puedo remitir yo al tiempo del Génesis, que es el principio de los principios, donde Dios puso al hombre una vez que en el Edén todo estaba resuelto, una vez que tenía todo lo necesario para poder vivir. Así que es la voluntad de Dios que el hombre tenga todo lo necesario para poder vivir. La realidad es que muchas veces eso no pasa. Muchas veces vemos cristianos que pareciera que el diablo les comió la economía, pareciera que no pueden prosperar, pareciera que no pueden avanzar, pareciera que es una historia aún que se repite a veces ciclo tras ciclo en la familia, y contra eso es contra lo que quiero hablar hoy, y quiero enseñarte para que aprendas a prosperar vos y que puedas enseñarle a las próximas generaciones después de vos cómo se hace para prosperar. Así que quiero que usemos 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 6 al 15. Este es el único texto que hoy vamos a usar. Y dice lo siguiente: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. En este contexto, el apóstol Pablo le está escribiendo a los Corintios en la segunda carta, y antes de esto que acabamos de leer, vos podés revisar en tu casa, antes del versículo que dijimos que empezamos en el 6, podés empezar en el 1 para darte cuenta que Pablo lo que está haciendo es hablando pura y exclusivamente de una ofrenda de dinero. Los viajes de Pablo, los viajes de los apóstoles para la predicación del Evangelio eran sostenidos a través de ofrendas que las iglesias que ellos mismos plantaban o fundaban o hacían nacer y las sostenían y después las dejaban andando y partían para fundar una nueva en otro lugar, eran sostenidas con las ofrendas de cada uno de los miembros de la iglesia.
Y en ese contexto entonces es que Pablo dice lo que acabamos de leer, en el contexto del que él está pidiendo ir a buscar una ofrenda o que preparen la ofrenda que habían prometido, porque él va a necesitar de ese dinero. Mirá, la obra de Dios se hace con dinero, o sea, decir lo contrario es una mentira. Este local que nosotros tenemos, hay que pagar un alquiler mensual, hay que pagar un seguro, hay que pagar las cámaras de seguridad, hay que pagar los instrumentos, hay que pagar todo lo que se ve, se paga con dinero. Así que la obra de Dios se hace con dinero. Cuando hablamos de la iniciativa denle ustedes de comer, uno va a comprar al mayorista, pero no dice vengo en el nombre del Señor, así que anotáselo en su cuenta y me lo llevo. No, uno tiene que depositar dinero, uno tiene que pasar la tarjeta. Y esto es una realidad que muchas veces hay muchos que han abusado de esto, hay muchos que han hecho cada barbaridad con esto, pero yo no puedo, por causa de que otros han usado esto de manera incorrecta, no decir la realidad que está en la Biblia, la verdad de la cual nos habla Pablo. Entonces, la obra de Dios se hace con dinero, obviamente, o se necesita dinero para hacer la obra de Dios. Por eso es que Pablo dice, ya que prometieron esa ofrenda, voy a ir a buscarla, háganla linda porque la vamos a necesitar para lo que estamos haciendo. Y lo próximo que dice, que es a partir de ahí donde está este mensaje, donde yo quiero enseñarte a prosperar, dice, recuerden esto. Así empieza el texto, recuerden esto. Y me sentí atrapado por la palabra recuerden esto, porque Pablo está intentando de alguna manera hacernos recordar, ¿no? Cuando alguien te dice recuerden esto es, no sea que se te haya olvidado, te pido que hagas memoria, no sea que te hayas olvidado de esto tan importante que te quiero decir. ¿Qué es esto a lo cual Pablo dice recuerden? Es los principios del reino de los cielos. Hay principios del reino de los cielos que tienen que ser recordados, porque en el trajín de la vida, en el trajín de vivir, muchas veces olvidamos los principios del reino de los cielos y estamos viviendo por los principios del sistema que este mundo tiene. Ejemplo, yo pudiera vivir en uno de los principios que seguramente lo has escuchado alguna vez, que este mundo tiene, que es el que guarda siempre tiene. O el ahorro es la base de la fortuna. Hay frases que andan dando vuelta por ahí que pueden influenciar nuestra manera de administrar el dinero, pero cuando analizamos la frase tenemos que poder saber esa frase de dónde proviene, de qué sistema, de qué reino proviene. Porque hay un reino que gobierna este mundo, hay un sistema que gobierna este mundo, que es la parte de la avaricia, la parte del egoísmo, la parte del guardar para mí, gastar para mí, invertir en mí mismo todo el tiempo, la importancia de guardar, la importancia de acumular, y eso nada tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces Pablo dice, yo les pido que ustedes recuerden esto, yo les pido que ustedes hagan memoria y que ustedes se den cuenta que pudiera ocurrir en la vida que uno cambia como de sistema, ¿no? Cambia como de sistema, porque se ha olvidado lo que dice el principio del reino de los cielos, o se ha olvidado que uno es ciudadano del reino de los cielos. ¿Y qué es entonces esto que Pablo está diciendo? Bueno, Pablo está diciendo, yo puedo imaginarme que hay algunos que puedan decir, ¿por qué no prospero? ¿O por qué no avanzo? Me imagino a Pablo que debe estar pensando, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual no puedo avanzar? Y bueno, y la realidad es que sencillamente has olvidado los principios del reino. Así que Pablo dice, recuerden esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Cuál es el secreto de mi abundancia, de mi prosperidad sobrenatural? Porque cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de lo sobrenatural, lo que está por encima de la naturaleza. Eso significa sobrenatural. Lo que está por encima de todos los principios que en el mundo nos han enseñado. Lo que está por encima, está sobrenatural. ¿Cuál es el principio que yo tengo que recordar según Pablo? Bueno,
literalmente lo que Pablo dice es, si siembran escasamente, escasamente cosechan, y si siembran en abundancia cosechan. Entonces, dicho de otra manera, yo te lo quiero poner en términos de un principio, en términos de principio. En términos de principio sería así: la medida de mi siembra es equivalente a la medida de mi cosecha. La medida en la que yo doy es equivalente a la medida en la que yo puedo recibir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si uno da de manera escasa, uno recibe de manera escasa. Pero si uno da de manera abundante, uno recibe de manera abundante. De manera tal que es equivalente la manera en la que yo doy a la manera en la que yo recibo. Yo no te estoy hablando de algo que yo no viva y no te estoy hablando de algo que no haya comprobado qué tan cierto y qué tan impresionante puede ser un principio de reino en la vida de uno. Por supuesto que lo que lo hace real no es que yo te diga que es cierto, sino que está en la palabra de Dios que vos creés. Si podés creer que la Biblia dice que Dios envió a Jesucristo para perdonar tus pecados y vos te sentís perdonado porque la Biblia lo dice, de la misma manera tenés que poder creer que hay una realidad en la parte de la prosperidad que está asociada a cuánto yo soy capaz o estoy dispuesto a querer dar. Bueno, el equivalente es lo que yo voy a recibir. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, recuerden esta realidad. Recuerden esta realidad al momento de hacer una ofrenda. Si uno da poco, mañana va a recibir poco. Si uno da mucho, mañana va a recibir mucho, porque ese es el principio que opera en el reino de los cielos. Alguien puede decir amén, aunque no le guste y hoy se sienta descubierto en el sentido de que, bueno, yo soy alguien que siempre dio escaso, nunca quiso dar mucho. Alguien puede decir amén igual y sonreírle al Señor y decirle, bueno, Señor, hoy sonrío igual y aunque me ponga un poco colorado, estoy aprendiendo. Así que como estoy aprendiendo, me voy a sacar este cachete colorado que estoy teniendo y voy a decir, amén, quiero aprender a ser próspero. Quiero ver si hay algo que tengo que modificar en mi vida para poder alcanzar la prosperidad que hay en el cielo. Alguien diga amén a eso, por favor. Pablo lo compara con una semilla. ¿Por qué es comparable con una semilla? Bueno, es muy sencillo saber por qué es comparable con una semilla, porque la semilla justamente es solo una y es pequeñita. O supongamos que fuera más grande, ¿no? De una palta. Un aguacate, como dicen algunos en otros países. Supongamos que es una semilla de este tamaño, pero no deja de ser una sola. El asunto es que es una semilla, y una semilla cuando uno la siembra, aunque sembró una, tiene el potencial de ser un árbol que dé mucho. Tiene el potencial de ser un árbol que dé frutos y por lo tanto de una semilla transformarse no solo en frutos que se puedan comer, sino en semillas que pueden volver a sembrarse. Impresionante, ¿verdad? Por eso Pablo dice, la ofrenda es como una semilla. Es una semilla. Hoy vos das un billete, lo que eso sea, 10 pesos vamos a decir, uno transfiere, porque no nos podemos reunir, transfiere 10 pesos. Como si fuera una semilla. Pero en el reino de los cielos esos 10 pesos pueden terminar siendo un árbol que a vos te sostenga en la economía, que te hagan prosperar y que mañana tengas para poder volver a dar más. Alguien dígame a eso, esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso Pablo lo compara con una semilla. Mirá, hay otra realidad por la cual él habla de la semilla, porque es algo que es evidente a la vista de cualquiera. La realidad es que nadie que quiere cosechar mucho, siembra poco. ¿Verdad? Supongamos que compramos un campo de 20 hectáreas. Campo no enorme, pero un campo más que considerable. 20 hectáreas. Bueno, pero como tengo miedo de que a ver si la semilla, tengo miedo de que a ver si me alcanza, a ver qué va a hacer de la semilla, solo siembro 1 hectárea. Entonces siembro 1 hectárea y llegado el tiempo de la cosecha, no voy a cosechar más que 1 hectárea. ¿Por qué? Porque no sembré las otras 19. Es una realidad, Pablo intenta ponerlo en términos obvios, en términos prácticos,
que uno pueda ver en la naturaleza. Nadie que siembra poco puede esperar cosechar mucho. Pastor, ¿va a pedir una ofrenda? No, yo no te voy a pedir nada. Yo te estoy enseñando. El resto es un problema tuyo con Dios, un problema tuyo con el Espíritu Santo, si te inquieta dar o no te inquieta dar. Yo no te voy a pedir nada. Yo quiero enseñarte hoy nada más como tu pastor que quiere verte bien, quiero enseñarte a prosperar. Quiero enseñarte algo que este pastor vive, practica junto con su esposa y que han visto que Dios es fiel y es cierto. Tan cierto como que me salvó, tan cierto como que me puede prosperar. Alguien diga amén a eso. Hay una realidad también por la cual Pablo habla de que esto es como una semilla. ¿Cuál es esa realidad? Tengo que creer que la semilla puede darme un árbol para sembrarla. A mí me gusta mucho, vos ya sabés, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta el tema de las flores. Y yo tengo que creer cada vez que compro un paquetito de semillas de las plantas que yo quiero o a mí me gustan, yo tengo que creer que cuando las siembro, tengo que estar creyendo para hacer el trabajo de hacer el hueco, de sembrar, de tapar y de empezar a regar. Tengo que estar creyendo que eso va a dar fruto. Así que cada vez que yo doy una ofrenda, tengo que estar creyendo en mi corazón que eso va a dar fruto. Si no, no lo hago. ¿Por qué muchas veces no damos ofrenda? En definitiva, cuando alguien no da ofrenda, lo único que está expresando es la realidad de que no cree que el dar una ofrenda pueda generar mañana un fruto. Por eso es que Pablo habla de esta manera de la ofrenda. Por eso es que hoy quiero alentarte a creer, así como podés creer cualquier cosa que la Biblia dice, que puedas creer también que la Biblia dice que cada semilla, cada ofrenda, cada dinero que vos das, tiene el potencial de generarte mañana un rédito, una bendición, un fruto. Alguien puede decir amén, alguien puede empezar a creer de hoy en adelante y dar en consecuencia, porque cuando uno da creyendo, es imposible que no reciba. Cuando uno da desinteresadamente, pero sabiendo que lo que está haciendo va a traerle un fruto, a uno no le cuesta dar. Así que tal vez hoy estoy de alguna manera desenmascarando el motivo por el cual muchas veces no tenés ganas de dar. Y es porque sencillamente todavía no has logrado creer que Dios puede prosperarte, creer en este principio del reino que dice que si vos sembrás vas a cosechar. Así que ahí tenés un buen motivo para empezar a orar o un buen motivo para vencer el temor con fe, como hemos hablado en otro tiempo. Mirad, nunca, basado también en esto que dice Pablo, nunca jamás tenés que dar una ofrenda por obligación, por manipulación o de mala gana. Nunca. No lo hagas. No lo hagas. Nunca te dejes manipular una ofrenda. Nunca te dejes obligar a una ofrenda. Nunca te sientas obligado a una ofrenda. Porque cuando uno siente la obligación de tener que dar, esa obligación como que alguien te dice, bueno, mira, tenés que dar porque si no das, no, bueno, está bien, doy, tomá. Y uno da de mala gana. Dios no bendice esa ofrenda. Yo quiero estar claro con vos. Dios no bendice, o sea, la semilla es infructífera. No importa si vos diste un cheque de $1.000.000, si lo diste por obligación, no esperes nada, porque nada va a pasar, porque no tiene la bendición de Dios. La bendición de Dios en la ofrenda radica, está basada en que vos puedas dar con alegría, en que a vos te represente alegría el poder dar. A ver, si no te da alegría ofrendar, mejor comprate una bicicleta que te hace bien a la salud, que te hace poder moverte en tiempos donde hay tanto tránsito en la ciudad. Si no te da alegría, comprate mejor una bicicleta, pagá la suscripción de Netflix, hace otra cosa que te haga más feliz. Nunca des por obligación, nunca des de mala gana, sin esa alegría que te puede provocar en el corazón el poder dar. Nunca lo hagas. Ahora,
Amén, pastor, gracias. Me salgo de la conexión y dijo, dice el pastor que no tengo que dar. No, escúchame. Cuando alguien da por obligación o cuando alguien da de mala gana, es porque es un carnal. Es carnal. Es carnal. Está parado en los principios del sistema de este mundo. Entonces dice, no me da alegría darle a la iglesia, prefiero gastármelo en mí. Ese es el sistema del mundo. Entonces, si no te da alegría, tampoco te quedes con que no te da alegría. Si vos te das cuenta que cada vez que aparece la placa que dice, ¿sabías que podés dar tus diezmos y tus ofrendas? A vos te genera ese querer pasarlo rápido. No querés escucharlo o llegás más tarde para no oírlo porque no querés dar. No te quedes con eso. No te quedes en modo carnal, ¿ok? Sino que quiero enseñarte a que puedas orar de la siguiente manera. Mirá, hay 3 oraciones que yo hago. Esto es mío, quiero enseñarte más en la práctica también. No solo la parte teórica, sino en la práctica. Porque yo soy un ser humano igual que vos. O sea, que hoy para mí sea más sencillo dar. Porque realmente es como si fuera una práctica, ¿no? En la medida que uno da, cada vez se le hace más fácil. Es como si fuera un entrenamiento del corazón. Uno da hoy un poco, mañana da otro poco, y el primero le costó y un poquito, y el segundo le costó un poco menos, y ya después se hace una práctica natural. Pero yo aprendí a orar porque a mí al principio no me parecía algo simpático dar dinero. Por supuesto, no creía que nadie me había enseñado que si daba Dios me podía prosperar. Más bien me decían, cuando pasa el coso tenés que poner algo, cuando pase la alfolía algo poné. Entonces era por obligación, era sin ganas. Y nadie me había enseñado, por lo tanto tampoco podía creer porque nadie me había enseñado. Pero ahora yo ya te enseñé que vos podés prosperar y que si creés cuando das, Dios puede darte mucho más de lo que vos diste. Entonces, si todavía, volviendo al punto, si todavía a vos no te da alegría el dar, quiero enseñarte a orar 3 cosas. Número 1, una buena oración es esta que yo he hecho. Señor, necesito que me permitas ver y vivir la realidad del dador alegre. Si yo me doy cuenta que me cuesta dar, tengo que solucionarlo, no me puedo quedar con eso. Es como la persona que se da cuenta que tiene un pecado que lo hace sentirse mal, que viene a la iglesia y dice, este pecado lo tengo que solucionar, y empieza a orar para abandonar el pecado. Esto es lo mismo. Si yo me doy cuenta que a mí me cuesta dar, tengo que orar para ver por qué me cuesta dar y pedirle a Dios que me enseñe, como te estoy diciendo en esta oración, Señor, necesito que me permitas ver y que me permitas vivir la realidad del dador alegre. Entonces es el Espíritu Santo que viene, trabaja en tu corazón, hace un cambio en lo interno que después se empieza a ver en lo externo. Entonces cada vez que el alfolí pasa, a vos te genera una sonrisa, no una bronca. Ni un pensamiento de esos que el diablo viene a poner, decir, a ver, pero si la iglesia necesitará realmente el dinero o siento que yo lo estoy perdiendo, que la iglesia me está sacando. Eso es bien diabólico, ¿está bien? Una segunda oración. Espíritu Santo, mostrame la realidad de que es mejor dar que recibir. No solo quiero vivir la realidad del dador alegre y poder verla en el mundo real, ver que funciona y vivirla, sino que además quiero poder ver la realidad de que mejor es dar que recibir, porque Jesús dijo eso. Más bienaventurado es dar que recibir. Claro, si uno da la ofrenda solo por esperar recibir, no entendió el principio. No está basado en el principio, que mejor es dar, aunque igual reciba, y reciba mucho, mejor es el hecho de dar. Todo esto es totalmente comparable con la vida de Jesucristo, porque Él ofrendó su vida, y lo hizo con alegría, no por obligación, no por manipulación. Él quiso entregarse. Entonces, Él expresó en su propia vida que mejor era Él entregarse, aun que recibir el nombre sobre todo nombre. Lo mejor que Él sintió que podía hacer era tener para poder entregarse, poder dar. ¿Sí me entendés? Bueno, tercera oración.
Permíteme ver, Señor, el privilegio que tengo en poder haber recibido para que pueda yo dar y ser importante en el avance de tu obra. Si uno pudiera entender que es un privilegio que Dios pueda darme a mí para que yo pueda hacer avanzar su obra, yo ofrendaría mejor. Yo ofrendaría con alegría. ¿Sí me explico lo que te estoy diciendo? Oh Señor, permíteme ver el privilegio que me das. Si me diste dinero, me diste para que yo pueda, Señor, sembrar en tu obra. Permíteme ver que es un privilegio que yo pueda darte de lo que me das, cuando vos en realidad me salvaste la vida. Que yo pueda aportar algo, Señor, a tu causa, a tus fines. Permíteme ver que es un privilegio. Como te decía, hermano, si no te da alegría dar, entonces estas 3 oraciones que hoy te cuento en la práctica seguro van a hacerte de bendición. Seguro van a hacer que el Espíritu Santo haga un trabajo en tu corazón, como lo hizo con el mío y en el de muchísimos cristianos, para poder dar, como lo hizo en la iglesia de Corinto, que juntaban para dar. Y cada vez que vos lees el tiempo de los Hechos y las cartas de Pablo, siempre hay algún dador alegre, alguien que lo ha entendido. Y si alguien lo entendió entonces y lo vivió y pudo percibir los beneficios de vivir así, entonces nosotros también podemos. Alguien dígame amén, por favor. Alguien dígame amén, pastor, no me voy a quedar en carnal. Voy a empezar a orar para que el Señor trate con mi corazón, para que yo aprenda el principio y pueda vivir el principio que me va a mantener próspero en mi vida. Alguien diga amén, por favor. Todo esto que yo te estoy diciendo está basado en una única realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Dios puede. A ver, alguien escriba ahí en el chat. Dios puede. Por favor, te lo pido. Si vos crees en tu vida, si vos estás creyendo en tu corazón que Dios puede, escribí en ese chat, Dios puede. Porque todo esto, como te digo, acá Pablo dice claramente, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pero este principio empezó con que Dios puede. Y Dios puede. Lo que tenemos que creer es que Dios puede. ¿Qué cosa puede? Dios puede darme todo lo necesario, como dice Pablo, para mi necesidad, en todo tiempo. Pero no puede solamente hacer eso. Él puede darme abundancia también, para que yo no solo tenga lo necesario para mi vida diaria, sino que también tenga para poder dar a otros. Alguien dígame, por favor. Alguien escriba ahí, Dios puede prosperarme. Dios puede darme lo que necesito económicamente hablando. Dios puede prosperarme. Alguien escríbalo como una declaración de fe. En tu casa, decíselo al que tenés sentado al lado ahí mirando la transmisión. Decile, quiero decirte algo. Dios puede prosperarme. Dios puede darme todo lo que yo necesito y Dios puede darme abundancia para que yo pueda ofrendar con alegría. Uno de los problemas también que puede ocurrir en los cristianos es que a veces dicen, bueno, es que no doy porque si doy después me quedo con poco. Bueno, eso es porque todavía no hemos creído que Dios puede darme en abundancia. Y cuando Dios te da en abundancia, oíme bien, cuando Dios te da no solo para tu necesidad, sino también en abundancia, producto de haber ofrendado, para mí el ofrendar cada vez es un motivo de alegría más grande, porque cada vez yo tengo más. Y ya no me cuesta tanto ofrendar, porque sé que tengo, porque he creído que Dios puede proveerme lo necesario, pero también que puede darme abundancia. Alguien diga amén, por favor. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Una pregunta importante es esta. Pastor, ¿por qué Dios querría prosperarme? Porque yo conozco cómo el diablo opera. El diablo viene y te dice, pero ¿y Dios por qué te va a querer prosperar? ¿No? El diablo siempre intenta llevarnos al terreno del sistema del mundo, donde uno tiene que hacer algún mérito para recibir.
Entonces el diablo te lleva al lugar de decir, ¿y por qué Dios te tendría que prosperar? ¿Qué es lo bueno que hiciste? ¿O por qué Él tendría que poner sus ojos sobre vos y vos esto, el otro? Siempre Él usa ese método. Pero lo mío es muy sencillo, para desbaratar ese método es muy sencillo. Quiero decirte lo siguiente, ¿por qué Dios querría prosperarme? Es muy fácil. Dios quiere prosperarme para que yo pueda experimentar lo mismo que experimenta Él, la alegría de poder ser generoso, la alegría del poder dar y disfrutar del poder ayudar a otros, la alegría del poder tener para poder ser de ayuda y ser las manos que Dios extiende para ayudar a otro. A Dios le dio alegría poder dar un hijo. Muy diferente a lo que cualquiera pudiera pensar, que Dios ese día lloró y se sintió. Dios dijo, ¿puedo hacer algo? Sí, voy a dar generosamente, voy a dar lo mejor que tengo. Ese es el principio de la ofrenda, dar de lo mejor que uno tiene. Y Dios quiere que yo pueda experimentar el poder ser generoso y por eso quiere darme. Y Dios quiere que yo experimente lo que Él ha experimentado sintiendo que una ofrenda puede ser de bendición para otro. Ese es el motivo más que suficiente para que Dios me quiera prosperar. Pero si no fuera ese solo, el segundo es que quien ofrenda está haciendo una obra de fe, dice Pablo. Le dice a los corintios, y que cuando los demás vean su ofrenda, vean que lo de ustedes no es solo una confesión de fe, sino una acción de fe. Que ustedes ofrendan es una acción de fe. Entonces, ¿por qué Dios querría prosperarme? Porque Dios respalda la fe. Y no necesita ningún otro argumento. Si yo digo que creo en Dios, si yo digo que Dios puede prosperarme y entonces lo hago un hecho concreto y ofrendo, Dios viene corriendo a respaldar mi fe. Dios sale como el garante de mi fe. No solo porque quiere ver es que yo experimente lo bueno y lo hermoso que se siente cuando uno puede ser generoso y entregar, sino también porque Él ha prometido que al que tiene fe, Él le cumple. Que si creen en Él, Él hará lo necesario. Así que ese segundo principio es la fe. La fe de que Él puede hacerlo. Así que por esos dos motivos, que son más que suficientes, Dios puede prosperarme. Pero te agrego el último. ¿Por qué Dios querría prosperarme? Y escuchá, porque este es terrible. ¿Estás listo? Porque tiene una palabra. Solo una palabra contiene este principio. ¿Por qué Dios querría prosperarme, pastor? Ahí va. Porque quiere. Y punto. Él quiere prosperarme. No hay un padre que quiera ver un hijo en necesidad. No existe un padre que quiera ver un hijo en necesidad. Nunca. Nunca. Y menos un padre que ama de verdad. Y menos un padre que ya ha demostrado que por sus hijos sería capaz de entregar cualquier cosa que el cielo tenga. Cualquier cosa que Él posea como su bien más preciado. Así que el tercer principio, y pienso yo el más poderoso, por el cual Dios quisiera, ¿por qué Dios querría prosperarme? Es porque Él quiere. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien se anima a escribir entonces, para terminar? No solo Dios puede prosperarme, Dios quiere prosperarme. Alguien diga amén a eso. Alguien escríbalo ahí. Alguien dígaselo al que tenés ahí al lado en tu casa y decirle, escúchame, Dios no solo puede prosperarme, Dios quiere hacerlo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy las gracias por esta palabra, por esta enseñanza que hoy ha venido a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que el diablo no pueda robarla de los corazones. Que la ansiedad y la ambición de este mundo y los problemas de este mundo no se coman esta semilla tampoco en esos corazones. Padre, yo envío esta palabra y suelto esta palabra y oro que cumpla el propósito por el cual vos la enviaste en este tiempo. Y es un tiempo en el cual vos querés mostrarnos tu prosperidad.
No solo que podés, sino que querés. Señor, yo ruego que el Espíritu Santo, así como ha trabajado tan hermoso y tan profundo en mi corazón, para enseñarme a ser un dador alegre y hacer de mí un dador alegre, hacer de mi esposa, de mi familia, dadores alegres, yo te pido que de esa misma manera también sobre esta iglesia sea derramado, Señor, el Espíritu Santo de manera tal que trabaje en los corazones y que nos transformemos en cristianos que saben dar con generosidad, con alegría y esperando recibir lo mejor del cielo. Padre, oro por aquellos que están buscando trabajo, que conforme a cómo ellos están viviendo en este principio, vos los prosperes. Oro, Señor, que de hoy en adelante que hagas la diferencia. Hagas la diferencia con aquellos, Señor, que cumplas tu palabra, que hagas la diferencia con aquellos que están siendo generosos y ofrendando generosamente. Haz la diferencia, Señor. Haz la diferencia y cumple tu deseo, Señor, hacernos prósperos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.